Como primer acto, me permito presentar a las personalidades que nos acompañan. Nos distingue con su presencia, a través de videoconferencia, la doctora Mari Belov. Agradecemos la asistencia de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, consejero de la Judicatura, jueces y funcionarios del Poder Judicial del Estado, presidentes, representantes e integrantes de colegios, barras y asociaciones de abogados, así como representantes de las facultades y escuelas de derecho de la entidad. A continuación, y para realizar la presentación de la obra Protección a la Niñez en América Latina, Fortalezas y Debilidades, de la autoría de nuestra invitada, la doctora Mari Belov, contamos con la destacada presencia del maestro Alejandro Carlín Balboa, juez integrante del Juzgado de Garantías de Adolescentes Infractores del Estado. Buenos días a todos. Saludo con respeto y afecto al licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, a los señores magistrados que se encuentran aquí presentes. También saludo con gran afecto a la autora del libro que hoy se presenta, a la doctora Mari Belov. De igual manera, agradezco la presencia de los compañeros jueces y juezas que se encuentran en este momento, así como además personal administrativo, a los diferentes colegios de abogados, barras de abogados que se encuentran y nos acompañan en estos momentos, así como también a los directivos de diversas universidades, así como alumnos de diversas universidades del Estado de Nuevo León. El día de hoy nos encontramos aquí presentes y me es grato que haber sido elegido para la presentación de este libro de la doctora Mari Belov, Protección a la Niñez en América Latina, Fortalezas y Debilidades. En primer término, quiero hacer una reseña, un breve sinopsis del currículum de la doctora Mari Belov. Es abogada, egresada con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con doctorado en Derecho Penal por la misma universidad y es maestra en Derecho por la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, catedrática de Derecho Penal Juvenil de la Universidad de Buenos Aires, profesora de grado y posgrado en numerosas universidades de la República Argentina y del extranjero. Ha participado como experta en diferentes organismos internacionales en el proceso de reforma de justicia penal y de la justicia juvenil en varios países latinoamericanos, principalmente El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Paraguay, Perú, Argentina y aquí mismo en México. Destacada investigadora, autora de diversos libros y artículos internacionales, tales como la protección a la infancia como derecho público provincial, los derechos del niño en el sistema interamericano, apuntes sobre el proceso de menores en El Salvador, derechos económicos, sociales y culturales de la niñez, las paradojas de la ciudadanía, 15 años de vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en la República Argentina, entre otros. Estos son los diversos libros de los cuales es autora la doctora Mari Belov. Y ahora voy a dar presentación a una obra que es editada por el Poder Judicial. Es una obra literaria, como se puede observar del título, denominado Protección a la Niñez en América Latina, Fortalezas y Debilidades. Presenta un título que deja al lector la tarea de realizar profundas reflexiones y el compromiso a los investigadores por tomar alguna de estas líneas de análisis y elaborar los estudios amplios que sean pertinentes. Es una obra de amplia vigencia y aplicabilidad al campo de la actividad jurisdiccional, que cumple ampliamente con el propósito señalado por la propia autora. Deja el conocimiento puntual y específico del corpus juris de protección de derechos humanos de la infancia en América Latina. Al mismo tiempo, deja inquietud
de desarrollar soluciones a problemáticas que representan la protección, promoción y defensa de esos derechos que se resuelven necesariamente de forma adecuada con un enfoque solo concentrado en el litigio estratégico. O por el contrario, determina si con la necesidad de alcanzar justicia en casos concretos se producen retrocesos que pueden afectar la agenda de promoción y defensa de los derechos del niño latinoamericana en el grado y plazo. El propósito general de la obra es contribuir al conocimiento de los avances que se han logrado en materia de la niñez en América Latina. La obra se compone por 7 capítulos y una conclusión. En razón de que esos capítulos son amplios y muy completos, por razón de método, voy a permitirme dar explicación a cada capítulo en forma general. En el primer capítulo, que se denomina La paradoja de la ciudadanía de la infancia, derechos de libertad versus deberes de presentación en el derecho internacional de los derechos humanos, aquí, en este capítulo, la doctora Mari Belov nos deja claro que la protección de la niñez no es una novedad en el derecho internacional, es decir, la idea de que los niños son sujetos de derecho internacional no comienza con la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue adoptada y abierta y firmada para su ratificación por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en noviembre de 1989, pues ya existía un sistema interamericano aún antes del sistema universal. Sin embargo, había un paternalismo que se creía estaba justificado, pues se entendía que los niños tenían derecho a ser protegidos, pero no obstante ello, en relación a los tribunales de menores, se ignoraban los derechos procesales a los adolescentes, imputándoles delitos bajo excusas que los procedimientos eran tuitivos y no penales. ¿Cuál ha sido la experiencia en relación a ese sistema tutelarista en México? Anteriormente en México se tenía efectivamente ese sistema tutelarista, en donde era un sistema totalmente paternalista. El Estado se hacía cargo de esos niños y en este caso no se reconocía a esos niños el debido proceso. Es decir, en muchas ocasiones había niños que no habían cometido ninguna conducta delictiva y se encontraban detenidos. Ese era un sistema paternalista. Entonces, en este capítulo primero nos deja la inquietud científica por realizar profundas reflexiones jurídicas sobre el precio que pagó la infancia en América Latina por ser reconocida en sus derechos de libertad, básicamente garantías procesales en la justicia juvenil y el debilitamiento de su derecho a la protección en términos del aseguramiento de sus derechos económicos, sociales y culturales, que dentro del ámbito penal juvenil la doctora Belov lo identifica en una lectura sesgada de las normas internacionales en la materia. En el capítulo segundo, denominado La traducción latinoamericana del Corpus Juris de protección de derechos humanos de niños, en particular de la Convención sobre los Derechos del Niño, el reduccionismo doble, legal y penal, en este capítulo la doctora Mari Belov nos reta a visualizar un estado en crisis en donde las viejas técnicas de control social no eran más eficaces, por lo que era necesario inventar nuevas y en este punto de inflexión en donde el derecho internacional de los derechos humanos cumplió una función crítica en ese proceso al legitimar políticamente el ingreso de los niños al sistema penal. Subyace que la introducción de los estándares de derechos humanos de la niñez interpretados solo en confrontación con los sistemas tutelar clásico, pero no con la reformulación o transformación en general de la relación entre los adultos y la infancia en el continente, o más específicamente entre los niños y el Estado con sus políticas y leyes, fue un fenómeno estrictamente latinoamericano. Por tanto, añade la autora, fue enorme la confianza depositada en normas internacionales para cambiar la realidad social en América Latina. Es decir, principalmente se hizo una traducción o interpretación latinoamericana, así lo llama la doctora Belov, de la Convención sobre los Derechos del Niño,
y dicha interpretación fue bajo una tendencia de presentar al tratado en espejo al complejo tutelar clásico, modelo que se pretendía sustituir por encontrarse en crisis, lográndose de esa manera introducir el derecho internacional de los derechos humanos de la infancia. En el capítulo tercero, titulado La ausencia de un encuadre constitucional o de derechos humanos en el tutelarismo clásico, en sus primeras líneas, el libro es frontal al abordar que hace años una de las críticas al sistema tutelar era la denuncia que la práctica tutelar judicial o administrativa no parte de una preocupación por satisfacer los derechos del niño en sentido general, incluidos los derechos de ciudadanía, sino en ayudar a esos niños a superar su situación en riesgo, marginalidad o cualquiera que fuera la problemática que justificara la activación de la intervención administrativa o judicial. Se afirma que la identificación de la capacidad de la ley para producir cambios sociales responde a un enfoque liberal clásico que no fue explícito en estos primeros años de propuestas de transformaciones, pero que era compatible con las propuestas de transformación del Estado latinoamericano. Es atinada la escritora al señalar que más de 20 años de reformas legales permiten concluir que, más allá de la relevancia de la Convención sobre los Derechos del Niño, para impulsar los cambios de leyes obsoletas, si lo que se pretendía era realmente impactar las condiciones efectivas de vigencia de los derechos de los niños del continente, ese enfoque no fue adecuado. Ahora es posible reconocer que la desconfianza con la que algunos actores sociales observaron esos procesos contenía un acierto en la institución política de fondo referida a la eficacia del cambio legal, por sí mismo para impactar en la realidad de los derechos de los niños, con independencia de que, en términos de principios, tener leyes adecuadas a las constituciones, al derecho internacional y a la época fuera imperativo elemental de justicia. Hablando de ese encuadre constitucional que debe existir sobre esa normatividad internacional, cabe mencionar que en México nuestra Carta Magna fue reformada en el artículo 18 el día 12 de diciembre del año 2005 y fue dicha reforma precisamente la que provocó el abandono de un sistema tutelarista que se tenía en México para llegar a un sistema garantista, en donde ahora se respeta el debido proceso del adolescente. El adolescente que comete alguna conducta delictiva únicamente puede estar detenido y únicamente por delito grave y sería la medida más extrema. Ese fue el cambio que en el caso de México surgió la Constitución en razón de ese sistema garantista que inició, además de que iniciaron los juzgados o jueces quienes intervienen en una justicia especializada para adolescentes. Por otra parte, el capítulo cuarto, denominado Algunos problemas derivados de la traducción latinoamericana del Corpus Juris de protección de derechos humanos de los niños, Mari Belov afirma con certeza que el doble reduccionismo legal y penal, característico de la forma en que fueron introducidas originalmente las normas internacionales de protección y defensa de los derechos humanos de la niñez, ocasionaron algunos problemas y dedica su análisis a los siguientes problemas focalizados. Primero, enfoque reduccionista que supone un modelo de Estado liberal coincidente con fuentes de deberes de presentación positiva hacia la niñez en términos de garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Un segundo tema que estudia es la distorsión entre los modelos de Estado que permiten advertir otra inconsciencia en la traducción latinoamericana de la Convención sobre los Derechos del Niño, que consistió en haber promovido la reforma a la respuesta estatal al delito de las personas menores de 18 años, no como un programa tradicional de ley y orden, sino como el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez en general. Y un tercer tema es la paradoja en la que la infancia, para ser reconocida en sus derechos de primera generación, perdió el reconocimiento de sus derechos de protección a la vida, la salud, educación, etc.
Sin embargo, no obstante lo anterior, lo que ha logrado en América Latina es criminalizar con garantías procesales a las personas menores de 18 años, lo cual presenta un avance evidente sin ser una victoria completa ni mucho menos un final, así lo señala la autora. Simplemente es una meta alcanzada que ahora permite un descanso tranquilo con sensación de haber cumplido, pues el hecho de que ahora a un adolescente al que se le imputa un delito, sobre todo considerado como grave, sea juzgado y eventualmente sancionado con todas las garantías de que como persona y por su edad es titular, constituye un estándar mínimo elemental de cualquier nación civilizada. Respecto a este tema, también considero pertinente señalar que efectivamente ya se ha cumplido con una meta, sin embargo, no hay una victoria final, ello en razón de los derechos que se han adquirido por la niñez respecto a la forma o al trato que se le debe dar en todo proceso. En el caso de Nuevo León, seguimos avanzando en relación a ese trato que se le debe de dar a la niñez o al adolescente sujeto a un sistema penal, y para ello se busca las salidas alternativas. En este caso, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León en este año ha firmado diversos convenios con instituciones como los centros de atención integral para adolescentes para buscar salidas alternas a los adolescentes sujetos a un proceso y encontrarles algún mayor beneficio que sancionarlos, así como también se está iniciando el Tribunal de Tratamiento de Adicciones para Adolescentes, que tiene la misma finalidad, salida alterna. En el capítulo 5, denominado El principio de protección especial a la niñez en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en dicho capítulo se hace referencia al proceso histórico en el cual se introdujo el principio de protección a la niñez en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, habiendo para ello una alianza exitosa entre el movimiento de derechos humanos y quienes tradicionalmente habían trabajado temas de protección de niñez, siendo así como se comenzó a percibir la riqueza del uso del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, siendo en el año de 1999 y 2009, cuando fueron litigados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una serie de casos que motivaron decisiones de consolidación, toda vez que en la primera oportunidad en dicha Corte interpretó el artículo 19 de la Convención Americana, que establece textualmente: todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Entendió, una vez que se hizo esta interpretación, que tanto la Convención Americana sobre los Derechos Humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de derechos humanos de los niños y demás dentro del corpus juris, conforme a la jurisprudencia del máximo Tribunal Regional de Derechos Humanos, debe incluirse dentro de este corpus juris, de igual manera, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como reglas de Beijing, las reglas sobre medidas no privativas de libertad, conocidas como reglas de Tokio, y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, conocidas como directrices de Riad. En México, ante esta gama de corpus juris, la Suprema Corte emite un protocolo de actuación para quienes administran justicia para niñas, niños y adolescentes. En este protocolo de actuación es donde de una manera sistematizada abarca la totalidad de los derechos vigentes en las normas internacionales. Por otra parte, siguiendo con este capítulo 5 de la obra que hoy se presenta, en el mismo se hace énfasis a un tema central referente al principio denominado interés superior del niño, el cual ha sido definido efectivamente por la doctrina de muchas maneras y por décadas, señala la doctora Beloff, ha sido utilizado e interpretado como un cheque en blanco, postura que se comparte, pero se expone también en la obra que se presenta la definición o postura que ya consideró la Corte Suprema de Justicia en Argentina para definir el contenido de este principio, lo cual de una manera similar ya se encuentra también definido por la Suprema Corte de Justicia en México, pues se coincide en cuanto a que la decisión en la que aparece un niño se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos,
también en el sentido de que el niño, como factor primordial de toda relación judicial, en cualquier conflicto de interés de igual rango, el interés moral y material de los menores debe tener prioridad. Coincidencias las anteriores que de la misma manera se aluden por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar que el interés superior del niño debe ser entendido como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores que obliga al Estado e irradia efectos la interpretación de todos los demás derechos. En el capítulo 6, principales decisiones del sistema interamericano en materia de derechos del niño, respecto a dicho tema se destaca que la primera decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos del niño fue en el año de 1999, en la sentencia de fondo Villagrán Morales y otros versus Guatemala, que trata básicamente de las vejaciones, torturas y asesinatos de los que fueron víctimas niños, jóvenes, mayores y menores de 18 años, siendo 3 puntos centrales que resaltan de esta sentencia. En primer término, la Corte reconoce el principio de protección especial, pero no con alcance de la concepción de tutelarismo clásico. Por otro lado, se fijó una regla fundamental al señalar que el derecho a la vida no solo debe ser interpretado en el sentido de que los estados deben abstenerse de inferir y de privar a sus habitantes arbitrariamente de la vida, sino que además están obligados a garantizar a los niños una vida desarrollada en condiciones dignas, pero la dificultad, señala la doctora Beluf, que en dicha sentencia no se determinó el contenido de la expresión vida digna, ni se señaló cuáles son esas condiciones. Y el tercer y último punto central de esa sentencia destacable es que por primera vez la Corte Interamericana resolvió que en el sistema regional se puede interpretar tratados del sistema universal. Por otra parte, como sentencia de reparaciones, se fijaron criterios que trascendieron al plano de la recepción simbólica, de la reparación simbólica, como poner los nombres de las víctimas a la escuela más cercana al lugar donde ocurrieron estos hechos que dieron motivo a esta sentencia. Cabe mencionar que el cumplimiento que se dio a esta sentencia, la autora lo resalta al momento en que concluye en su obra. Hace una referencia y explica cómo es que se llevó a cabo ese cumplimiento de esa sentencia de la Corte Interamericana, cómo es que se le dio el nombre a esa escuela donde habían ocurrido los hechos. El nombre que se le dio fue Niños de la Esperanza. De igual manera, hace una reseña que en esa escuela se les explicó a los niños el motivo por el cual iba a llevar ese nombre, se les indicó y se les explicó de una manera efectiva cómo habían acontecido los hechos para que los niños entendieran el por qué iba a llevar ese nombre la escuela en la cual se encontraba. Y de igual manera hace referencia de que incluso Guatemala se había tardado para dar cumplimiento a dicha sentencia. Hicieron un evento público para darle nombre a esa escuela y una de las hermanas de una de las víctimas les había referido a personal de representación de la Comisión Interamericana que había acudido, que había sido necesario que acudieran personas de fuera para que fueran tratadas como gente. De igual manera, en este capítulo 6 se hace referencia y se analizan diversas sentencias de la Corte Interamericana, entre ellas Niños de la Calle, Villagrán Morales y otros versus Guatemala, como ya se mencionó, caso Fornerón versus Argentina, caso Rosendo Cantú y otra versus México, caso Furlan y familiares versus Argentina. En el capítulo 7 y último de la obra, dificultades en la utilización del sistema interamericano para una agenda de protección eficaz, actual e integral de los derechos humanos, niñas, niños y niñas. En este punto, la doctora Beluf identifica de manera puntual las siguientes problemáticas: litigio estratégico, los tiempos del sistema y los tiempos de los niños, necesidad de un enfoque interdisciplinario, coordinación de agencias, protección especial de la niñez, económicos, sociales y culturales, relación entre las anteriores medidas especiales de protección y justicia juvenil,
así como concreción de políticas públicas orientadas a la restitución de los derechos de niños y niñas, diseño de política criminal como política pública en su punto de contacto con la política social en represiva, implementación de políticas de prevención. Todas las anteriores estrategias eficaces que coaligadas ofrecerían una solución eficaz y eficiente para el derecho de la niñez. Ya para concluir, y a manera de conclusión precisamente, y citando las palabras de la propia escritora, debo decir, la idea tan básica de ser tratado como gente es suficiente poderosa como para guiar las agendas de protección de derechos humanos de la niñez en general. Pasar de una burocracia en los términos que Weber la concibe en una democracia con fuerza transformadora generada a partir de la inteligencia, la creatividad y el compromiso verdadero con el efectivo disfrute de los derechos del niño, es el compromiso y la reflexión última que la doctora Mari Belov nos deja con la lectura ávida de su libro. Muchas gracias. Escuchemos a continuación las palabras de la distinguida investigadora doctora Mari Belov, autora del libro que hoy se presenta. Buenos días a todos y a todas. Estoy muy feliz de esta oportunidad de retomar el contacto con el Estado de Nuevo León, después de casi una década, si mi memoria no falla, cuando tuve la oportunidad, el privilegio de trabajar con muchos colegas del Poder Judicial y del Ministerio Público en la discusión y en de los primeros borradores que luego conducirían a la aprobación del Código Procesal Penal acusatorio que tiene el Estado y de la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes. Pasó mucho tiempo y nos encontramos esta vez en un acto que es un privilegio para mí, que agradezco del fondo de mi corazón, que el Poder Judicial de un Estado, de un país que siento como propio, haya considerado que un trabajo mío de investigación podía ser útil para la reflexión de mis colegas y por ese motivo decide incluirlo en su colección de obras para difusión de ideas jurídicas en el Estado. Realmente es una alegría enorme y no tengo palabras para agradecer tanto al presidente del tribunal, el doctor Guerrero Gutiérrez, el magistrado presidente, como las generosas palabras del colega que me antecedió en el uso de la palabra y que demuestran una exhaustiva y profunda lectura que le agradezco mucho, la presencia de todos ustedes ahí, colegas magistrados, autoridades universitarias, estudiantes, abogados. Realmente estoy muy feliz, estoy muy agradecida y simplemente querría tomarme, si me lo permiten, unos minutos para contarles o compartir con ustedes de alguna forma qué es lo que representa este libro en casi un cuarto de siglo de investigación dedicada a comprender qué es lo que significa la Convención sobre Derechos del Niño en América Latina. Y en este sentido yo pensaba que cuando tuve la oportunidad de trabajar en Nuevo León, la situación de los derechos de los niños en el continente, la situación de las reformas legales y la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos temas era bien diferente de la que podemos advertir ahora y que se ve reflejada en el libro, en lo que fui capaz de reflejar. A lo que me refiero es que en hace más de una década todavía, en América Latina, me van a marear. En América Latina se había planteado, como el colega explicó a partir de la lectura que hizo de mi libro, una interpretación de la Convención sobre Derechos del Niño que hacía énfasis en lo que tenía que ver con los defectos del tutelarismo clásico. Todos nosotros sabemos que
el problema del tutelarismo clásico, que creo, estoy convencida que México tuvo un desarrollo extraordinario y creó instituciones que al día de hoy son referentes sociales y políticos, como por ejemplo el DIF, pero la dificultad que tuvo el tutelarismo clásico, a pesar de esa claridad de misión y de sentido de su existencia, de sus prácticas, tenía que ver con que el precio que pagaban los niños para ser protegidos era muy alto. En los tiempos del tutelarismo clásico nadie discutía que un niño tuviera que tener familia, escuela, alimentación, salud, vivienda. Esto estaba fuera de discusión. Que el lenguaje actual es lo que nosotros llamaríamos los derechos económicos, sociales y culturales de los niños. Eso no se discutía. No se le ponían cortapisas y el Estado y la comunidad y la familia, por supuesto, tenían que proteger a los niños en esta idea fuerte de protección especial. La crisis del tutelarismo clásico hacia fines de los años 80 y principios de los años 90, que tuvo que ver con la crisis del estado de bienestar propiamente, se tradujo en plantear que la sustitución de ese modelo de intervención sobre la infancia, sobre todo sobre la infancia en dificultades, se planteara no como una superación de ese modelo, sino por oposición a ese modelo. Y al plantearse en oposición, se perdía de vista la idea de protección para enfatizar los defectos de aquel modelo y corregirlos. Esto es, preocuparnos por lo que tienen que ver con los derechos de libertad de los niños, fundamentales, que en nuestra actividad como magistrados se expresa en el aseguramiento del debido proceso legal. Por lo tanto, este desplazamiento o sesgo, si se me permite, en la lectura del derecho internacional de los derechos humanos, que como señaló el doctor, solo se advierte en América Latina, hizo que pensáramos que lo central en la discusión de los derechos humanos de los niños fuera la cuestión de cómo se reacciona cuando un niño comete un delito, discusión que lamentablemente en la práctica en estos años en América Latina se ceñía a partir de qué edad puedo ingresar a un niño al sistema penal y por cuánto tiempo lo puedo privar de la libertad. Así de simple estaba planteada la discusión en la sociedad y en el debate público y político. Sin embargo, de esa situación que de alguna forma reaccionaba a los excesos del tutelarismo clásico, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría y con la gran guía, entre otros, pero principalmente, de un notable jurista mexicano que no puedo no nombrar en esta ocasión tan especial para mí, que es el magistrado, el profesor, el doctor Sergio García Ramírez, con la guía de personas que tuvieron la claridad de visión como él, que aparece ya tempranamente en la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana, lo que se aprende de los fallos que yo intento presentar en el libro es que la Corte Interamericana nos dice que la lectura, que la traducción latinoamericana de las normas internacionales de derechos del niño tiene un déficit y que nosotros como operadores tenemos que, y como académicos, tenemos que volver a recuperar el sentido integral y una lectura integral de estas normas internacionales. ¿Y a qué me refiero por recuperar ese sentido integral? Si ustedes leen el derecho internacional de los derechos humanos, sin prejuicios, van a advertir que no está escindida la cuestión de los derechos de libertad de la cuestión de los derechos de prestación. Por lo contrario, la Convención sobre Derechos del Niño y todas las normas internacionales que integran este amplio corpus juris de protección de derechos humanos de niños, lo que hace es complementar los derechos de protección con los derechos de libertad, y en todo caso la dificultad que tenemos nosotros como operadores, esta cuestión se ve muy clara en el problema de cómo definimos interés superior del niño, el trabajo que nosotros tenemos hermenéutico como intérpretes es ver cómo se resuelven las tensiones entre los derechos de protección y los derechos de libertad. En este sentido, ustedes me podrían decir, esta discusión se ve más claro con los temas vinculados
la cuestión de protección a la niñez que con la cuestión vinculada con la justicia juvenil. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos enseña que eso no es tan así. Y les voy a dar algunos ejemplos para redondear mi presentación. Si ustedes leen la jurisprudencia del sistema interamericano y leen de forma desprejuiciada, sin estar enojados con el tutelarismo clásico, las normas internacionales, van a entender que estas normas internacionales son resultado de una continuidad, de un proceso gradual de reconocimiento de derechos humanos de niños, que responden precisamente por eso a los principios de no regresividad y de gradualidad, y que no responden a un principio de ruptura u oposición. Dentro de esta lógica, que la Corte Interamericana señala también en sus fallos, tenemos que tratar de entender cómo los derechos de prestación se acompasan con los derechos de libertad del niño. Y ahí hay que distinguir dos escenarios diferentes en el ámbito de la justicia juvenil. No quiero ingresar a la cuestión de la protección. Cuando hablamos de adolescentes penalmente responsables, corríjanme si estoy equivocada, pero la edad penal mínima en el Estado quedó fijada en 14 años, ¿verdad? Bueno. Cuando la franja que sea que esté establecida entre 12, 13 o 14 años y 18 años, ustedes podrían pensar que la única cuestión relevante es asegurar el debido proceso a los menores, porque en el sistema tutelar clásico no se aseguraban esos derechos. Sin embargo, esa no es la exigencia del derecho internacional de los derechos humanos con los niños. Nosotros nos focalizamos solo en eso por la distorsionada lectura que hicimos de esas normas internacionales. Si leemos sin prejuicios, insisto, el derecho internacional, para los adolescentes penalmente responsables, rigen dos ejes definitorios de la política criminal juvenil. Uno es el principio de especialidad. Dos es la regla de prevención. ¿A qué me refiero? A que lo más importante que exigen las normas internacionales al Estado no es qué es lo que va a hacer una vez que un niño comete un delito. Lo que le exigen al Estado es cómo genera las condiciones para que los niños no se metan en problemas penales. Eso es prevención. Sin embargo, como prevención es una palabra, una categoría que el tutelarismo clásico usaba mucho, nosotros, disculpen, uso un nosotros genérico, en nuestro disgusto y molestia con los excesos y defectos del tutelarismo clásico, nos olvidamos de leer que era preciso refundar la idea de prevención en una clave diferente que la que tenía el tutelarismo clásico. Prevención en una clave diferente significa hoy garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños. Y eso es protección a la niñez. Por lo tanto, de ese modo, protección vuelve a ingresar con una conexión diferente al sistema penal juvenil. Pero con este matiz, no me malinterpreten. La segunda cuestión es la especialidad. A lo que me refiero es que si nosotros no estamos muy atentos a que respetar derechos del niño no es solo respetar el debido proceso, corremos el riesgo de que estas reformas reproduzcan la dinámica de victoria pírrica que tuvo la crisis de los sistemas tutelares en Europa y sobre todo en los Estados Unidos en la década del 60. Recuerden ustedes que la denuncia de las inequidades de los sistemas tutelares en los Estados Unidos en los años 60 condujo a ese país a que directamente se negara la singularidad de la condición de ser niño, se negara el trato diferenciado, y entonces se dijo: si usted se queja porque antes lo tutelábamos y no le respetábamos garantías de debido proceso, ahora le vamos a respetar las garantías de debido proceso, pero usted va a tener que sufrir las consecuencias como si fuera un adulto. Si no lo cuido, lo castigo. Y en algunos estados, esto llegó hasta hace pocos años, que la Corte Suprema declaró inconstitucional, la aplicación de pena de muerte a personas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años.
Fíjense si esto no es una victoria pírrica de los derechos humanos de los niños, y si otra vez, si el precio que pagó la infancia por ser reconocida en sus derechos de libertad y en sus garantías de debido proceso no fue demasiado alto. Digamos que es el precio más alto que se puede pagar, que es el precio de la vida. Por lo tanto, a lo que me refiero es a que esta importancia que le da el derecho internacional al principio de especialidad exige otra vez que volvamos a pensar que la justicia juvenil, bien llevada, bien realizada, no solo consiste en que un menor sea criminalizado con garantías de debido proceso. Es lo que consiste en que se cree, que es la gran ausencia en este proceso latinoamericano, una ingeniería institucional lo suficientemente sofisticada y desarrollada como para garantizar que si fracasa la prevención, el ingreso del niño al sistema penal especializado, repito, especializado, deberá convertirse de tragedia en oportunidad para que ese niño en el futuro no se vuelva a meter en problemas penales. Esa ingeniería institucional, recién ahora, después de 25 años, empieza a tomar forma. El colega mencionaba las oficinas que ha creado el Estado de Nuevo León, el Poder Judicial. Yo desconocía esta información y realmente celebro que se hayan generado estas instancias que permitan llevar adelante de forma exitosa las medidas alternativas, que permitan abordar de forma eficiente patologías específicas como puede ser el problema de las adicciones para no generar una criminalización de algo que en definitiva es un problema de salud. Pero en síntesis, a lo que quiero aludir es a que después de 25 años de Convención sobre Derechos del Niño y de este amplio corpus iuris denso, rico, sofisticado, lo que tuvimos en América Latina es un proceso intensísimo de reformas legales, y ustedes en el Estado lo llevaron de maravillas, porque la calidad técnica de las normas que rigen el Estado es insuperable, pero tenemos un déficit importante si queremos que esas leyes excelentes impacten en la realidad. Ese déficit se expresa o se corrige, mejor dicho, en, 1, superar un enfoque que piensa que lo único que hay que hacer con los niños cuando cometen delitos es condenarlos con garantías, que es lo que yo llamo el reduccionismo legal penal. 2, reconciliar y articular una conversación entre la justicia juvenil y los sistemas de protección. Esto se ve particularmente con los menores que cometen delitos o se les imputan delitos por debajo de la edad penal mínima, porque ¿qué es lo que pasa en las sociedades cuando un menor comete un delito por debajo de la edad penal mínima? Sobre todo si el hecho es grave, no suele ocurrir, pero si es grave, la sociedad reclama que se reduzca la edad penal mínima. Entonces reclama reducción de la edad penal mínima. Entonces, al paso que, siguiendo esta lógica, verificaríamos un dibujo que yo tengo en mi despacho, que es, no sé si recuerdan o han conocido un humorista de mi país, español también, llamado Quino, que construyó un personaje memorable que se llama Mafalda. Y Quino hizo un dibujo con el que inicio siempre mis cursos de justicia juvenil, que es una camioneta, de patrullero policial, que tiene en el cajón de atrás de la camioneta grande un montón de jaulitas, como si fueran las jaulitas de los perros. Y entonces hay un periodista que reportea a un señor de bigotes y anteojos oscuros, Ray-Ban oscuros, sobre todo y cara de estar muy malo, y hay atrás se observan varios policías que, como si fueran los ladrillos de una obra en construcción, les arrojan bebitos y un policía toma el bebito y lo arroja a la jaula de la camioneta. Entonces se le pregunta, es como una entrevista al señor con los anteojos oscuros sobre qué piensa de la política criminal del país o del lugar, y el hombre responde, y yo creo que estamos en condiciones de afirmar que somos el país más avanzado en prevención del delito. Lo que quiere decir la imagen es que si nosotros no hacemos algo con generar condiciones
y acá voy a utilizar la frase de la Corte Interamericana en el caso Villarreal Morales. Tan fuerte, tan clara esta idea de generar condiciones para que los niños vivan vidas dignas de ser vividas, que en nuestra materia significa derechos económicos, sociales y culturales, prevención a través de la garantía de esos derechos y una justicia no preocupada por castigar, sino por reintegrar socialmente al joven. Si no hacemos eso, no va a haber edad penal mínima, no va a haber rebaja de edad que satisfaga a una sociedad que cree que son los niños la causa de la violencia que sufre. Dicho esto, y un agradecimiento especial, licenciada Cibaja, que fue de un profesionalismo y de una dedicación enorme para que este libro se pudiera concretar, y a todo el equipo técnico, no tengo más que reiterar mi agradecimiento de ponerme a disposición de ustedes para cualquier cuestión que necesiten. Un trabajo de investigación es un esfuerzo de uno, pero se enriquece con las observaciones de todos. Yo he aprendido tanto de mi experiencia con los colegas en toda América Latina que espero seguir haciéndolo a través del intercambio con ustedes y me quedo a disposición para lo que pueda hacerles de utilidad. Nuevamente gracias y buenos días. En este acto me permitiré dar lectura al reconocimiento que entregará el magistrado presidente al presentador del libro, maestro Alejandro Carlín Balboa, que dice: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al maestro Alejandro Carlín Balboa por la presentación del libro Protección a la Niñez en América Latina, Fortalezas y Debilidades. Firman magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. De igual manera, daré lectura al reconocimiento que se le hará llegar a la doctora Mari Belov y que dice: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a la doctora Mari Belov por la presentación de su libro Protección a la Niñez en América Latina, Fortalezas y Debilidades. Firman magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Asimismo, el licenciado Hugo Alejandro Campos Cantú, consejero de la Judicatura del Estado, Monterrey, Nuevo León, a 21 de octubre de 2014. Con la entrega de los merecidos reconocimientos, damos por concluido nuestro evento, agradeciendo su asistencia al mismo.